Muy buenas tardes. Nuestro grupo está conformado por María Figueroa, Mayer Rivera, Jennifer González, Dayana Lindo y quienes habla Evelyn Ortiz. Bienvenidos al debate del día de hoy, en el cual se van a hablar sobre la importancia de los objetivos y los contenidos curriculares en la planificación educativa. Hoy abordaremos dos preguntas fundamentales. Como primera pregunta tenemos, ¿por qué son importantes los objetivos en la planificación educativa? Y como segunda pregunta tenemos, ¿qué consecuencias hay si no se aplican los contenidos curriculares de forma adecuada? Daremos paso a mis compañeras para que puedan responder la primera pregunta. ¿Por qué son importantes los objetivos en la planificación educativa? Compañera Mayer. Bueno, los objetivos son muy importantes porque marcan el rumbo del proceso de enseñanza y aprendizaje. Nos dicen con claridad lo que queremos lograr en nuestros estudiantes. Nos permite también organizar las actividades con un propósito más claro. Por ejemplo, si el objetivo es que los niños reconozcan los números hasta el 1 al 10, nosotros como docentes sabremos planificar juegos de contexto, canciones y actividades con materiales concretos. Así, el aprendizaje se orienta con una meta clara y los resultados son medibles. Sin un objetivo definido, la enseñanza se podría convertir en una actividad vacía, aislada, sin conexión con los estudiantes y también tendría un aprendizaje que perdería el sentido. O sea, no hay rumbo para esa actividad, para ese tema que se va a realizar. Compañera, Compañera Mayerly, y si los objetivos se vuelven demasiado rígidos, a veces los docentes se obsesionan tanto con cumplir un objetivo en específico que se olvidan de la creatividad. ¿No crees que esto limita la espontaneidad del aprendizaje y hace que esto se pueda cumplir por cumplir? No, compañera Dayana. Precisamente los objetivos bien formulados permiten más flexibilidad. Es como si un maestro solo lo ve como un clic, así. El problema no son los objetivos, sino la forma en cómo los aplicas, en cómo los organizas, en cómo tienes tu enfoque para conocer ese objetivo. Sin ese objetivo claro es porque sería como guiar a los estudiantes sin ninguna brújula. No hay sentido ahí. Pero seamos realistas, muchos docentes en la práctica si lo usan como una lista de comprobación y eso se lleva a clases monótonas. En mi opinión, un aprendizaje auténtico surge también de la libertad. ¿No crees que a veces los objetivos pueden encasillar demasiado? Bueno, eso pasa solo si no sabemos planificar, no podemos plantearlos bien. Si lo tenemos bien formulado, los objetivos no limitan, al contrario, potencia la creatividad, por lo que el docente sabe hacia dónde va a ir. Buscar mil caminos para llegar ahí es como perderte en una ruta, pero tú ya sabes los caminos que escoger porque ya lo has visto. Entonces, de eso se trata, que estén bien formuladas, porque el objetivo claro y concreto sí tiene un propósito en nuestras planificaciones. Muy bien, compañera, me quedó muy claro. como segunda pregunta tenemos, ¿qué consecuencias hay si no se aplican los contenidos curriculares de forma adecuada? Compañera Jennifer, ¿qué tiene que decir al respecto? Cuando los contenidos curriculares se aplican correctamente, los estudiantes desarrollan habilidades sólidas, aprendizajes significativos y competencias útiles para su vida diaria y académica. Les puedo dar un ejemplo como si en inicial los niños aprenden contenidos relacionados con la clasificación de colores y formas
no solamente adquieren conocimientos básicos, sino que también desarrollan la lógica y la observación, las destrezas que necesitarán más adelante. Además también de aplicar bien los conocimientos, los contenidos, fomentan la motivación porque los estudiantes sienten que lo que aprenden tienen un propósito y pueden usarlo en su entorno. Esto permite que avancen de acuerdo con su nivel y así construyan bases firmes para un aprendizaje futuro. En pocas palabras, los contenidos curriculares son como los ladrillos de una casa que si se colocan bien, la estructura será fuerte y duradera. No estoy del todo de acuerdo, Jennifer. Si los contenidos curriculares siguen al pie de la letra, sin adaptarlos al contexto, los niños aprenden de memoria, pero no comprenden realmente. Esto provocaría vacíos de aprendizaje, por lo que estudian no se conectan con su vida diaria y por lo tanto no resulta útil. Además, los aprendizajes corren el riesgo de ser desordenados, incompletos o pocos prácticos, lo que afecta a su formación académica. Una pregunta sería, ¿de qué sirve la clasificación de los colores, como lo nombraste, si nunca se conecta con lo que ellos ven en su casa o su barrio? Muchas veces la dificultad surge porque los contenidos se transmiten de manera mecánica, sin considerar la realidad social, cultural o emocional de los estudiantes. Esto provoca que el reconocimiento quede aislado sin aplicación práctica en su contexto inmediato. Por ejemplo, en educación inicial, enseñar la clasificación de colores y formas puede ser muy valioso, pero si no se relaciona con experiencias cercanas, ¿cómo reconocer los colores en la ropa que visten, en los juguetes que usan o en los alimentos que consumen? Ese aprendizaje se queda en un plano abstracto y también pierde funcionalidad. O sea, compañera, lo que usted menciona, o sea, sí, sí es cierto, es verdad, pero justamente ahí está el reto. El docente, por eso es tan importante que no solo se limite a seguir el currículo como un listado rígido de temas, sino que lo adapte a las necesidades o intereses, realidad del grupo. O sea, un mismo contenido puede enseñarse de distintas maneras, como por ejemplo, para trabajar en el conteo hasta 10, algunos niños pueden hacerlo con bloques de construcción, otros niños con canciones, otros con juegos de movimiento. Lo importante es que todos lleguen al mismo aprendizaje, pero respetando los diferentes estilos de aprendizaje. Cuando el contenido se conecta con la realidad, los estudiantes, el aprendizaje es mucho más profundo. No solamente se trata únicamente de memorizar la información, sino de comprenderla, practicarla y aplicarla. En situaciones concretas, así los niños desarrollan no solo el conocimiento académico, sino que también desarrollan las habilidades sociales, emocionales, cognitivas y que lo acompañarán el resto de su vida. Ok, compañero. Pero si el currículo se queda corto, desactualizado, muchas veces los contenidos no incluyen la realidad digital de los estudiantes. Por ejemplo, entonces no basta con aplicarlos tal cual, hay que transformarlos. Si no se hace, los aprendizajes quedan desconectados de la vida real. Claro, así de esta manera el currículo no deja de ser un simple requisito, sino que se convierte en una herramienta poderosa para transformar la educación y formar estudiantes preparados para los retos del futuro. En base a todo lo que han dicho nuestras compañeras, en conclusión, hemos visto que los objetivos y los contenidos curriculares son pilares que dan sentido a la planificación educativa. Los objetivos orientan el rumbo, nos dicen hacia dónde queremos llegar y permite evaluar el logro de los estudiantes. Los contenidos, en cambio, son el camino, aquello que enseñamos y que debe estar bien articulado para que los aprendizajes sean más significativos. Si se aplican correctamente, se logra calidad, equidad y aprendizajes duraderos. Pero si no se definen o no se aplican de manera adecuada, el proceso educativo pierde coherencia y los estudiantes enfrentan vacíos que afectan a su desarrollo. En síntesis, el desafío del docente es mantener un equilibrio
usar objetivos claros y contenidos estructurados, perdón, pero siempre con flexibilidad, creatividad y conexión al entorno. Agradezco a mis compañeras por sus valiosas intervenciones en ese debate. Muchas gracias.